Viajamos a un planeta alternativo parecido a la Tierra. Lo que había ahí no eran humanos, era algo mucho peor. Solo saltamos durante 3 segundos. Cuando regresamos, la Tierra llevaba 19 años intentando contactarnos. He empezado a escribir esto 4 veces. Las 3 primeras veces llegué hasta el salto y me detuve. No porque no supiera que venía después, sino porque una vez que pones algo en palabras, se convierte en algo fijo. Deja de ser la versión que vive en tu cabeza y con la que aún puedes discutir. Esta vez, no me detendré. Te lo voy a contar todo, incluso las partes que me hacen parecer que he perdido la cabeza. Porque la alternativa es que nadie lo sepa jamás. Y he decidido que alguien tiene que saberlo. Me llamo Tazri Morvane. La mayoría me llama Taz. Tenía 26 años cuando subí a bordo del Jamberge. Y quiero que entiendan lo que significaba tener 26 años en ese contexto. Porque es importante para la historia. Había pasado 3 años como técnico de propulsión junior preparándome para participar en esa misión. 3 años de jornadas de 18 horas, solicitudes de empleo rechazadas y una carta de rechazo que guardé en el cajón de mi escritorio. No como un recordatorio para esforzarme más, sino porque realmente me gustó cómo estaba redactado. Me gustó porque incluso el rechazo daba por sentado que lo intentaría de nuevo, lo cual me pareció un gesto amable. Entré en la lista de candidatos en mi tercera solicitud. Cuando me llamaron, estaba sentado en el estacionamiento del centro de entrenamiento en Nevada comiendo un sándwich. Dejé el sándwich en el salpicadero, llamé a mi madre y lloré. No de alivio, sino de alegría. Alegría pura y genuina de 26 años. Esa que solo se siente cuando has deseado algo durante tanto tiempo que conseguirlo es como recuperar una parte de ti que creías perdida. Necesito que recuerdes esa versión de mí, porque lo que soy ahora y lo que era entonces no son lo mismo. Y la distancia entre ambos es lo que cuenta la historia. La Jamberge no era una nave bonita. Fue construida por gente que sabía que la belleza en la industria aeroespacial suele ser solo un peso innecesario. Sus pasillos eran estrechos. Sus techos bajos. Sus áreas comunes tenían la misma calidez que una sala de servidores. Y los sistemas de reciclaje de aire desprendían un leve olor químico que dejabas de percibir al cabo de 2 semanas y que volvías a notar cada vez que regresabas de un permiso en la superficie. Lo que tenía era una estructura sólida. Esa clase de integridad estructural que te hacía sentir seguro, como lo hace una construcción robusta. No exactamente cómodo, pero sí firme. Y tenía el motor. El motor estaba ubicado en la sección de popa, 2 cubiertas por debajo del pasillo principal, y zumbaba. Esa es la única palabra para describirlo. Una vibración baja y constante que se extendía por las paredes y el suelo. Y si estabas acostado en tu litera a altas horas de la noche, podías sentirla en la columna, en las muelas, en la zona detrás del esternón donde reside la ansiedad. Me encantaba ese sonido. Había pasado 3 años ayudando a diseñar los componentes que lo producían. Y cada vez que caminaba por esos pasillos, sentía ese zumbido como algo personal, algo que yo había ayudado a crear. Era como estar al lado de un motor que habías construido con tus propias manos y sentir cómo respiraba. Teníamos previsto saltar a las 6 de la mañana. Me levanté a las 3. Quiero hablarles de las otras 7 personas que iban en esa nave porque merecen ser conocidas, no como se conoce a la gente en los informes de misión, que se limitan a nombre, cargo y una breve mención de sus cualificaciones. Quiero que sepan quiénes eran, porque su identidad es lo que le dio sentido a lo que les sucedió. El Dr. Vale Thorne era el arquitecto principal del sistema de propulsión. Él fue la razón de la existencia del motor. No la única, pero sí la principal. Había dedicado 15 años a modificar la geometría de la burbuja, lo que redujo los requisitos energéticos de algo cósmicamente imposible a algo simplemente asombroso. Y esa modificación, la que le dio al programa su financiación y su cronograma, llevaba su nombre. Era de ese tipo de genio que se sitúa ligeramente fuera de la norma social. No era frío ni desagradable, pero operaba a una frecuencia tal que una conversación informal requería un pequeño esfuerzo de su parte que no requería de los demás. Él lo sabía y lo aceptaba con tranquilidad.
Lo que noté en él durante las semanas previas al salto fue que siempre era el último en acostarse y el primero en levantarse, y que escribía a mano. Pluma, papel, en un cuaderno que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Una vez le pregunté por qué no usaba el sistema de la nave. Dijo que prefería escribir de forma que nadie más pudiera acceder sin quitárselo físicamente. Pensé que estaba exagerando. Yo tenía 26 años. Tenía una teoría de la que hablaba a veces, generalmente tarde, cuando la cocina estaba vacía, salvo por unos pocos, y el ciclo nocturno de la nave había atenuado las luces del techo a ese tono ámbar tan particular que hace que todo parezca un recuerdo incluso mientras sucede. Su teoría era que el espacio no estaba vacío. No en el sentido que implicaba la palabra. Vacío significaba la ausencia de algo que debería estar allí. Lo que existía entre las cosas en el universo no era una ausencia. Era una presencia que aún no había sido reclamada. Decía que la historia de la exploración humana era la historia de adentrarse en un espacio inexplorado y dotarlo de significado, y que lo que estábamos a punto de hacer no era diferente, salvo que en ese espacio nunca antes había nada. Cuando lo dijo, los demás miembros de la tripulación asentían, bebían y seguían con lo suyo porque sonaba a filosofía, ese tono de voz que indica que no hay que tomarse las cosas al pie de la letra. Yo también asentí y seguí con lo mío. Ojalá le hubiera preguntado qué quería decir realmente. Comandante Vascade. Podría escribir mucho sobre ella y aún así no sentir que la describe a la perfección. Era nuestra piloto. Tenía más horas de vuelo que los dos miembros más experimentados de la tripulación juntos. Poseía esa cualidad que los mejores pilotos parecen cultivar en lugar de desarrollar, una relación sólida con la crisis que, si bien no es lo mismo que la valentía, funciona como tal. Las personas intrépidas entran en pánico cuando la situación es lo suficientemente grave. Ella no entró en pánico porque, en algún punto profundo de su relación con su propia mortalidad, había aceptado que la situación siempre podía ser lo suficientemente grave, y esa aceptación se había convertido en una especie de fundamento. Había comido con ella en la cocina una docena de veces durante los preparativos de la misión. Tenía un sentido del humor que te conquistaba poco a poco. Hacía buenas preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Era justo la persona que querías al mando cuando estabas a punto de hacer algo nunca antes visto. Después del salto, en lo que se convirtió es en lo que más pienso. No porque fuera lo más aterrador, sino porque fue lo más sutil y persistentemente erróneo. Emmanuel 7 era nuestro ingeniero de sistemas. Era un híbrido humano-máquina, algo aún menos común de lo que se suele creer, y su integración era profunda. Los implantes no eran cosméticos ni complementarios. Eran estructurales, integrados en su sistema nervioso a un nivel que hacía que la frontera entre Aman y los sistemas de la nave fuera realmente ambigua. En ciertas condiciones, procesaba la información más rápido que el resto de nosotros, y procesaba más información simultáneamente. La contrapartida era que su relación con el presente era ligeramente diferente a la de los demás. Mientras que tú y yo experimentábamos el mundo de forma fragmentada, Emmen lo experimentaba como capas. Múltiples entradas que se resolvían en una sola percepción gracias a la acción de los implantes en el espacio, entre lo biológico y lo digital. Era reflexivo. Era cuidadoso. Se preocupaba por el barco como un médico se preocupa por un paciente, con una dedicación que iba más allá de lo profesional y no solo de lo tangible. Dalbun, especialista en navegación, con 20 años de experiencia. Era una persona discreta, fácil de subestimar hasta que uno se da cuenta de que esa discreción no es ausencia, sino profundidad. Era capaz de interpretar un mapa estelar como un músico lee una partitura. No como una serie de símbolos para descifrar, sino como un todo, algo que captaba de inmediato y comprendía por completo. Tenía lo que él llamaba una intuición espacial. Una sensibilidad que iba más allá de los instrumentos. Y yo lo había visto en acción durante ejercicios de entrenamiento donde los sistemas de navegación estaban deliberadamente a ciegas. Se sentaba con los ojos cerrados un momento y luego describía nuestra posición con una precisión que no habría sido posible sin las herramientas. Conservaba gráficos en papel, antiguos, impresos a partir de encuestas anteriores,
porque decía que confiaba en la sensación de tener el espacio en sus manos. Sarah Nixa era nuestra responsable de comunicación. Si la nave fuera un extremo de un hilo y la Tierra el otro, Sira sería la mano que sostenía el hilo. Todo lo que entraba o salía pasaba por ella, y poseía una memoria auditiva que le permitía reconocer la firma de una señal, su frecuencia particular y su perfil de compresión, del mismo modo que tú o yo reconocemos una voz. Era meticulosa, como lo son quienes aprecian la precisión, no por ansiedad, sino por cariño. En las semanas previas a la misión, había creado un canal personal para que cada miembro de la tripulación recibiera mensajes de sus familias. Un detalle pequeño, algo extraoficial, que hizo por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera. Orin Valcryptor se unió a la tripulación 30 días antes del lanzamiento. Era lingüista, lo cual, obviamente, no encajaba en una prueba de propulsión. Cuando le pregunté por qué lo habían incluido en la lista, me dijo que los planificadores de la misión querían a alguien que pudiera procesar señales inesperadas sin tener que esperar para transmitir los resultados a la Tierra. Lo dijo sin rodeos. La forma en que dio una respuesta preparada, y noté que no me miró a los ojos mientras la decía. Tenía 26 años y lo dejé pasar. Y luego estaba Khaledum. Quiero tener cuidado con cómo lo describo porque he tenido 11 años para reflexionar sobre mis sentimientos hacia Khaledum y no se han simplificado con el tiempo. Embarcó en el barco la mañana del salto con un único maletín sellado y unas credenciales que no suscitaron ninguna pregunta por parte de nadie con autoridad para preguntar, lo que decía mucho sobre dichas credenciales. Fue presentado como un observador independiente de la misión que representaba a una rama de supervisión no identificada. Y antes de que el resto de nosotros hubiéramos terminado de procesar la vaguedad de esa información. Se había sentado al fondo del puente, abrió su maleta y estaba haciendo lo que fuera con su contenido, que nadie podía ver desde ningún ángulo. No habló durante la primera hora. No hizo comprobaciones. No se presentó a nadie individualmente. Observaba. Y no me refiero a que mirara alrededor de la habitación como una persona observa una habitación. Me refiero a que tenía una atención específica y dirigida que se movía de persona a persona y de consola a consola con la paciencia de alguien que repasa algo que ya entiende. Unos 10 minutos antes del salto, cuando la lista de verificación previa al disparo estaba en marcha y todos estaban en ese estado de concentración ligeramente irreal que se produce justo antes de que ocurra algo enorme. Dijo algo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, o tal vez a sí mismo. O quizás a algo que no alcancé a ver. Dijo, espero que cumpla su parte del acuerdo. Lo dijo entre el bullicio de la habitación y casi no lo oí. Por un instante, lo guardé en mi mente, tratando de descifrar su significado. Y entonces la cuenta regresiva llegó a su último minuto y yo tenía otras cosas a las que prestar atención. Me dije a mí mismo que había oído mal. Era muy bueno para convencerme de cosas en aquellos días. Déjame contarte lo que estábamos haciendo en realidad porque la ciencia importa y quiero que lo entiendas en lugar de que simplemente te digan que era ciencia. Miguel Alcubierre fue un físico que en 1994 propuso un modelo teórico para viajes más rápidos que la luz basado en una laguna en las reglas de la relatividad general. La regla que todos conocen es que nada puede viajar más rápido que la luz. Lo que Alcubierre notó fue que esta regla se aplica a los objetos que se mueven por el espacio, pero no al espacio en sí. El espacio puede expandirse o contraerse a cualquier ritmo. El universo se ha estado expandiendo más rápido que la luz desde el principio. Entonces, ¿qué pasaría si se pudiera crear una región de espacio contraído delante de una nave y espacio expandido detrás de ella, y dejar que la nave viajara dentro de una burbuja de espacio-tiempo plano e inalterado mientras la burbuja misma se mueve? El barco no estaría infringiendo ningún límite de velocidad. Técnicamente, el barco no se estaría moviendo en absoluto. La burbuja se movería y el barco sería arrastrado. La diferencia radica en empujar un bote a través del agua y permanecer de pie sobre el agua mientras alguien tira de la orilla. El problema que tenía el modelo original de Alcubierre, el que lo mantuvo en el plano teórico durante décadas, era el requerimiento energético. Sus cálculos sugerían que se necesitaría aproximadamente la energía de masa equivalente a la de Júpiter
para generar una burbuja estable alrededor incluso de una nave pequeña. Los investigadores de la NASA, y posteriormente Thorne y su equipo, encontraron modificaciones que redujeron drásticamente esa cifra. No era demasiado fácil, pero sí posible, lo que en el lenguaje de la ingeniería aeroespacial significa que el programa recibe financiación. Lo que nadie había modelado, y lo que no se puede probar en teoría, por muy buenas que sean las leyes de la física, es que les ocurre a las personas dentro de la burbuja mientras se mueve. La tripulación debería estar bien. En teoría, el interior de la burbuja es espacio-tiempo plano, con física normal y sin fuerzas de marea. Pero hay algo que los físicos mencionaron en sus escritos y que los planificadores del programa no destacaron en las sesiones informativas para la tripulación. Una burbuja de distorsión superlumínica crea un horizonte. El límite de la burbuja está causalmente separado del interior. No puedes ver hacia afuera, del mismo modo que no puedes ver más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro. Estás atrapado dentro de una región donde las reglas habituales sobre lo que puede alcanzarte desde el exterior ya no se aplican. Lo que eso significa para el cuerpo y la mente humanos, lo que significa para las cosas que podrían existir al otro lado de ese límite, nadie lo había probado. Nadie podía probarlo hasta que lo hicieran. Nosotros lo hicimos. El motor se puso en marcha exactamente a las 6 de la mañana. Yo estaba en la bahía de propulsión inferior. Estaba supervisando los generadores de campo, mirando mi consola, manteniendo las manos ocupadas porque la alternativa era quedarme quieto, y tenía demasiada energía en el pecho como para quedarme quieto. La secuencia de activación del motor se desarrolló sin ninguna desviación. Todo estaba en verde, y sentí el cambio de sonido antes de que ningún instrumento lo registrara. El zumbido en las paredes pasó de ser mecánico a algo que aún no puedo describir con precisión. Algo que se parecía menos al funcionamiento de una máquina y más a la atmósfera de atención en una habitación, cuando todos han dejado de hablar. Un suspiro contenido. Una concentración interior. Miré hacia el ojo de buey sobre mi puesto. Las estrellas se detuvieron. No se oscurecieron. No se desdibujaron ni se distorsionaron como las había visto en las películas de mi infancia. Se detuvieron como un proyector que corta la imagen y deja el último fotograma congelado en la pantalla. El espacio fuera del portal no estaba oscuro. La oscuridad sigue existiendo, sigue presente. Puedes identificarte con la oscuridad porque es una ausencia. ¿Entiendes? Esto era diferente. Era la ausencia de ausencia, una plenitud sin palabras. Me quedé de pie frente a mi consola, la miré y sentí algo en lo más profundo de mi cerebro. La parte antigua, la que hacía estas valoraciones mucho antes de que existiera el lenguaje. Esto se consideró un error de una forma que trascendía el miedo. El miedo es una respuesta a algo amenazante. Esto era algo anterior al miedo, algo que no había sido nombrado porque aquello a lo que respondía nunca se había encontrado. 3 segundos. Eso fue todo. Entonces volvieron a aparecer las estrellas. Mi consola se mantuvo en verde durante toda la secuencia. Los generadores de campo completaron su ciclo de apagado sin una sola falla. Todas las lecturas eran normales, perfectas, exactamente como lo habían predicho meses de modelado. Desde el puente, la voz del comandante Óscades se escuchó por el intercomunicador. Salto completado. Regresando a la línea base. Todos los sistemas en orden. Estable como un horizonte. Exhalé. Apoyé ambas manos sobre la consola y me reí. Una risa genuina, de esas involuntarias que surgen cuando se resuelve algo trascendental. Estaba solo en la sala de propulsión. Y me reía a carcajadas porque lo habíamos logrado. Lo más importante que la humanidad había hecho jamás. Y yo había formado parte de ello. Y tenía 26 años. Y el resto de mi vida transcurriría después de ese momento. Necesito que te quedes con esa imagen. Que te quedes con la imagen de mí mismo en la sala de control, con las manos en la consola y todo el cuerpo rebosante de esa alegría tan particular. Porque lo siguiente que te voy a contar es el principio del fin de esa persona. Y quiero que sepas que era real. Era real, era feliz y no merecía lo que vino después.
Pero entonces ninguno de nosotros lo hizo. El primer error fue el silencio. El protocolo posterior al salto era claro. En el momento en que el motor se detuvo, Sierra abrió el canal con el control terrestre. Códigos de confirmación, verificación de posición, retransmisión de telemetría, felicitaciones desde Houston. Toda la secuencia que habíamos ensayado tantas veces dejó de parecer una secuencia y empezó a sentirse como la forma natural del éxito. Esperé desde la sala de propulsión. Escuché el sonido familiar de varias voces en el canal. La emoción contenida de un equipo de tierra observando un momento histórico desde el otro lado de la señal de radio. Nada. Esperé más de lo debido antes de comenzar a revisar el intercomunicador. Verde. El intercomunicador funcionaba correctamente. Tal vez el canal del puente estaba reservado para la confirmación formal. Tal vez había un problema de retransmisión en el extremo de Houston. Realicé mis comprobaciones previas al salto, esperé, escuché el silencio en mi auricular y me di una serie de explicaciones cada vez más elaboradas de por qué el silencio no era motivo de preocupación. Entonces se escuchó la voz de Bosca. Toda la tripulación al puente ahora. Lo dijo de la misma manera que decía todo, incluso completo. Pero lo dijo ahora con la firmeza de quien lo dice en serio. Y yo ya estaba en movimiento antes de que terminara la palabra. Sara estaba en su puesto, manejando la consola con ambas manos, con la cabeza fija y la mandíbula apretada. En esa expresión tan particular que tiene cuando está conteniendo algo que aún no comprende del todo. No levantó la vista cuando entré. Había probado todos los canales disponibles para el barco, frecuencias de contacto estándar, frecuencias de emergencia y frecuencias de retransmisión que evitaban los canales principales y se conectaban directamente a las estaciones receptoras secundarias. El conjunto de transmisores había superado 2 diagnósticos completos sin problemas. El barco podía oír perfectamente. La nave podía transmitir perfectamente. La Tierra no respondía. Llevaba 24 minutos intentándolo. Dist estaba en su consola de navegación, inmóvil desde el salto. Estaba sentado con las manos apoyadas en el borde de la consola, mirando fijamente la pantalla con la expresión de quien acaba de leer una carta y la relee por si las palabras suenan diferentes la segunda vez. Me acerqué a él porque algo en la postura de sus hombros me asustaba más que el silencio del señor. Que el señor no encontrara la Tierra podría deberse al equipo. Que los dados se vieran así solo podía ser el universo. Háblame, le dije. No levantó la vista de inmediato. Dijo, conozco cada estrella en esta exhibición. Las reconozco todas. Estamos en el lugar correcto. Se detuvo entonces, pero todo se había movido. Tocó la pantalla señalando un cúmulo en la esquina superior derecha. Deriva estelar. Es pequeño. No se vería sin los mapas de referencia, pero está ahí. Todo se ha desplazado en la misma medida en que se desplazaría si hubieran pasado años. Mostró una comparación en el panel secundario, una imagen anterior de nuestro estudio estelar previo al lanzamiento junto a la lectura actual. La diferencia era sutil, de esas que pasan desapercibidas para la mayoría. Para de era un calendario. Llevaba 20 minutos leyéndolo y seguía leyéndolo. ¿Cuántos años? Le pregunté. Me dijo que aún estaba calculando. Me dijo que me avisaría cuando estuviera seguro. 20 minutos después, estaba seguro de que el número era 19. Sierra había dejado de intentar comunicarse con el control terrestre y había empezado a captar todo lo que podía recibir, rastreando todo el buffer de entrada en busca de señales dirigidas al borde de Yannion. Lo que encontró no fue silencio. Lo que encontró fueron 19 años de mensajes. La Tierra nunca había dejado de comunicarse. La Tierra había estado comunicándose todo el tiempo. Habían enviado transmisiones a nuestras coordenadas cada poco mes durante los primeros 3 años. Cada una se volvía más urgente, como suele ocurrir con las comunicaciones de búsqueda y rescate. Esa cualidad particular en la que el lenguaje profesional se desvanece y el lenguaje humano subyacente comienza a aflorar. Después del 3er año, la frecuencia disminuyó. Después del 7º año, hubo largos intervalos.
Después del 12º año, el contenido cambió. La búsqueda inicial dio paso a algo distinto. Un mensaje redactado con profesionalidad, pero con la sensación de alguien grabando algo para guardar en una cápsula del tiempo, sabiendo que el destinatario quizás nunca lo leería. La transmisión final provenía de un programa sucesor. Años después, un equipo se reunió para determinar qué había sucedido y si era recomendable realizar una segunda prueba. La voz del hombre denotaba un cansancio particular, el cansancio de quien ha estado esperando algo que no llega y finalmente ha realizado la negociación interna, necesaria para dejar de esperar. Dijo que habían suspendido los protocolos de búsqueda activa. Añadió que, si recibíamos esta transmisión, lo lamentaba. Dijo que el programa continuaría de forma limitada. Dijo que esperaban que estuviéramos en algún lugar. Sara lo reprodujo una vez. Luego se sentó con las manos en el regazo y miró a la distancia. Y yo me senté a su lado y ninguno de los dos dijo nada durante un rato y la nave zumbaba a nuestro alrededor. Y fuera de las ventanillas las estrellas estaban exactamente donde dijo que deberían estar si hubieran pasado 19 años, que así fue. Llegado a este punto, debería explicarles la ciencia detrás de lo que nos sucedió, porque comprenderla me ayudó. Y creo que también les ayudará, o al menos hará que el resto parezca menos una locura y más algo que, dentro de su propia lógica, tiene un sentido terrible. La burbuja de curvatura de Alcubierre está, en teoría, aislada. En su interior, el espacio-tiempo es plano y normal. La tripulación experimenta el tiempo, la gravedad y la física de forma regular. Esto se debe a que la burbuja no desplaza la nave a través del tiempo como lo haría una nave relativista, ni acelera hacia la velocidad de la luz ni provoca la dilatación del tiempo, tal como ocurre en la física convencional. La burbuja se desplaza por el espacio mientras su interior permanece inmóvil. Las personas dentro no envejecen de forma diferente a las que están fuera. No experimentan el tiempo de forma diferente a las que están fuera. Se suponía que la burbuja era, en todo sentido, un contenedor neutral. Lo que los modelos no habían contemplado del todo era lo que los físicos denominan el problema de la causalidad. Cuando una burbuja de curvatura se mueve a velocidades superlumínicas, el límite de la burbuja, el borde donde el espacio-tiempo plano se encuentra con el espacio-tiempo curvado, se convierte en una especie de horizonte. Lo que está dentro de la burbuja no puede ver ni afectar lo que está fuera del horizonte, y viceversa. El interior está causalmente separado del exterior. Durante el salto, existimos en una región físicamente aislada del resto del universo. En la práctica, esto significó que, dentro de la burbuja, experimentamos 3 segundos normales, sin incidentes físicos. Pero la relación de la burbuja con el universo exterior no era tan simple. La burbuja tenía su propia relación con el espacio-tiempo, una relación diferente. Y mientras permanecimos dentro durante 3 segundos, el universo exterior avanzó 19 años. La burbuja no nos ralentizó ni nos aceleró. Simplemente se encontraba en un lugar donde las reglas normales de la simultaneidad no se aplicaban. Y cuando se reincorporó al universo, lo hizo en un momento distinto al de su partida. 19 años, 3 segundos y algo más, algo que comprendí mucho después, pero que les contaré ahora para que no les sorprenda. No estábamos solos en la burbuja. La comprensión llegó por etapas. La primera etapa fue Boscade. Ella convocó una reunión de evaluación 40 minutos después del salto. Metódica, serena, ya estaba trabajando en soluciones antes de que la mayoría hubiéramos asimilado completamente el problema. Se sentó a la cabecera de la mesa de bridge y asignó tareas con la precisión que aplicaba a todo. Y yo me senté frente a ella y sentí la gratitud particular de quien se encuentra en una situación difícil hacia la persona más tranquila de la sala. Sierra debía continuar procesando el buffer de entrada y comenzar a reconstruir cómo se veían los últimos 19 años desde el punto de vista terrestre. Dis debía realizar una verificación completa de la posición. Emen debía evaluar si el motor era lo suficientemente estable para un salto de regreso. Yo debía realizar una revisión completa del sistema en la bahía de propulsión. Claro, directo, asignado en orden de prioridad. Miraba a Emmon cuando mencionó su tarea. Iba a decir algo sobre el arreglo de campo secundario.
Lo sé porque había asistido a suficientes reuniones informativas posteriores al evento con ella como para conocer el orden en que realizaba estas evaluaciones. Y el arreglo de campos secundarios siempre era su segunda preocupación después de la estabilidad del sistema. Ella se giró para mirarlo y abrió la boca, y lo que salió de su voz al ritmo exacto y con las palabras exactas que ella habría usado fue lo que él había estado a punto de decir, no lo que ella había estado a punto de decir. Sus palabras, su precisa formulación técnica sobre el consumo de energía en el conjunto de campo secundario y la necesidad de una purga manual antes de considerar cualquier salto de retorno. Ella pronunció su frase correctamente 4 segundos antes de que él la hubiera dicho. Amon la miró. La habitación quedó en silencio, como suele ocurrir cuando algo malo sucede, aunque nadie sabe aún cuán malo es. Él dijo, eso es lo que iba a decir. Boscade le devolvió la mirada con una expresión que yo describiría como serena, como la que se muestra en un retrato. Algo que parecía correcto, pero que no terminaba de convencerse de que se moviera como un rostro real. Ella dijo, lo sé. Luego pasó al siguiente punto del orden del día, nadie dijo nada al respecto y la reunión continuó. La observé durante el resto de la reunión, esperando que sucediera algo más. Otro desliz, otra frase que pertenecía a otra persona. No volvió a ocurrir ese día. Sucedió 3 veces más durante la semana siguiente. Y cada vez fue diferente. Una vez le dijo a Dice el resultado de un cálculo antes de que lo terminara. Otra vez respondió a una pregunta que Sara había estado dudando si hacer. Y una vez, en la cocina, a altas horas de la noche, cuando solo estábamos nosotras dos, levantó la vista de su plato, dijo el nombre de pila de mi madre y preguntó si estaba bien. Jamás le había dicho a Boscade el nombre de mi madre. No figuraba en ningún documento del barco. He pensado en ese momento más que en casi ningún otro de toda la cadena de acontecimientos por la expresión de su rostro cuando le pregunté cómo lo sabía. Pareció confundida por un instante, genuinamente confundida, como si hubiera dicho algo que no quería decir y no supiera de dónde había salido. Se recuperó de inmediato. Siguió adelante, pero ese segundo fue real y me aferré a él. La inspección del casco fue la segunda etapa. Thorne nos llamó a la bahía exterior inferior al segundo día después del salto. No explicó el motivo en el mensaje que envió a nuestras consolas. Solo bahía 209000. Todos fuimos porque era Thor. Y cuando Thorne te necesitaba en algún sitio, ibas. La cubierta exterior del Yonube era de aleación compuesta, diseñada para soportar los rigores de los vuelos espaciales, los microimpactos, los ciclos térmicos y la exposición a partículas, y mostrar un desgaste mínimo durante sus 5 años de vida útil. Llevábamos 6 meses en servicio activo. Lo que Thorne nos mostró bajo los paneles de aumento en la Bahía 2 era un desgaste propio de aproximadamente 2 décadas de viajes continuos al espacio profundo. No daños, ni marcas de impacto ni compromiso estructural. Donde el tipo que se acumula lenta y completamente a lo largo de los años. El picado de una superficie que ha pasado mucho tiempo cortando el césped moviéndose a través de un universo que no está completamente vacío incluso cuando lo parece. La pintura en los bordes de ataque se degradó de la manera específica en que la pintura se degrada bajo una exposición prolongada a la radiación cósmica que requiere, según las mediciones que Thorne ya había realizado, entre 15 y 25 años de exposición para producir el patrón que estábamos viendo. El barco no había estado en el espacio estuvo en funcionamiento durante más de 6 meses antes de esta misión. El casco debería haber estado prácticamente impecable. El casco parece haber estado volando durante 20 años, dijo Thorne. Lo dijo con el tono de quien confirma algo, no de quien lo descubre. Alguien preguntó cómo era posible si solo habíamos estado fuera un día. Observó a quien le preguntó con esa expresión suya tan particular, paciente, distante, como si viera a un niño acercándose a una conclusión que él podía vislumbrar desde mucho más lejos. Dijo, el interior de la burbuja y la superficie exterior del casco no son el mismo contexto físico. Hizo una pausa. El interior y el exterior del límite no son el mismo lugar. Observó la placa del orificio bajo el panel de aumento y la tocó ligeramente con 2 dedos. Como cuando tocas algo que reconoces.
Estuvimos allí 3 segundos. Dijo que el casco había estado allí más tiempo. No especificó cuánto. Cerró su cuaderno de bitácora, que ni siquiera había notado que abría. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y regresó a su puesto. Me paré frente al panel de aumento y observé la superficie desgastada de un barco que llevaba 6 meses en servicio. Intenté construir una estructura que pudiera abarcar todo lo que me revelaba. No pude construir esa estructura. No pude hacer que las piezas encajaran para que pudiera seguir siendo la persona que era cuando desperté el día anterior. Creo que ese fue el momento. De pie allí en la bahía 2 con el casco desgastado bajo las luces de aumento donde el joven de 26 años, que había llorado en un estacionamiento en Nevada, se fue en silencio y para siempre a algún lugar que no pude seguirle. La sección 7C era la tercera etapa. Estábamos haciendo una inspección completa del barco. Sistemática cada compartimento registrado. La sección 7C era un área de almacenamiento en la sección de popa inferior sellada magnéticamente antes del lanzamiento, área interior inaccesible durante la duración de la misión según el manifiesto. Cerradura intacta. Registro de accesos sin entradas. Todo en orden. Me detuve frente a ella porque la lista de verificación indicaba detenerse y comprobar. Acerqué la cara a la pequeña mirilla de inspección de la puerta. Miré dentro y vi el suelo. El suelo de un compartimento de almacenamiento sellado que no se había abierto. Sobre una fina capa de polvo acumulado, se veían huellas. Varias, superpuestas en algunos puntos, cruzaban la habitación de un lado a otro, cubriendo casi toda la superficie del suelo. No estaban desgastadas ni borrosas como las huellas antiguas. Eran nítidas, recientes, en comparación con el polvo que las rodeaba, dejadas por algo que se había movido en una habitación cerrada con lo que solo puedo describir como un propósito. Me quedé un buen rato en aquella mirilla, inmóvil. Me di cuenta de que Emmons se acercaba y se colocaba detrás de mí, luego Orini, y poco a poco, el resto de la tripulación. Uno a uno, miraron por la mirilla y, uno a uno, retrocedieron. Nadie habló. Dice emitió un sonido que no era una palabra. Sara se tapó la boca con la mano, luego la retiró, enderezó los hombros y volvió a retirarla. Doom se abrió paso entre el grupo desde atrás. Era más alto que la mayoría y su forma de moverse entre la multitud sugería que estaba acostumbrado a estar al frente. Miró por la mirilla durante un buen rato, más que nadie. Entonces se enderezó y dijo sin inflexión, sin ninguno de los registros que los humanos normales usan para indicar sorpresa. Las proporciones no coinciden con las de un pie humano. Se dio la vuelta y caminó hacia la plataforma de observación. Y lo seguí porque había decidido que era hora de dejar de aceptar la respuesta que me había dado a mí mismo sobre su comentario antes del salto. La plataforma de observación del Damberge tenía la ventana panorámica más amplia de la nave. Un panel curvo que mostraba más del universo del que uno solía querer ver en el estado en que yo me encontraba. Dom estaba sentado en el asiento del fondo, de espaldas a las estrellas, con su maleta sellada en el suelo a su lado y las manos apoyadas en los brazos de la silla. Me senté frente a él y le pregunté, antes de empezar, ¿qué planes tienes? Me miró un instante. Luego bajó la mirada a sus manos. Después, con la voz característica de quien espera la pregunta precisa, dijo, existía un programa anterior a este, clasificado fuera del alcance de esta misión. Fuera del alcance de la mayoría del personal de planificación de este programa. No se trataba de un programa de propulsión. Era un intento de enviar una sonda pasiva al espacio teórico en el límite de la burbuja, la región que el modelo de Alavier sugería que existiría, pero que nadie había visto jamás. La idea era obtener lecturas, de forma pasiva, no invasiva, simplemente con sensores. Hizo una pausa. La sonda no regresó, pero la señal que envió antes de dejar de transmitir no era la que había sido programada para enviar. Los datos que contenía no eran datos de sensores. Eran algo que 2 años de análisis no habían podido clasificar. No se trataba de interferencias ni de corrupción, sino de algo deliberado, algo que, según una de las investigadoras, y uso sus palabras, tenía interés. Levantó la vista. El programa estaba oculto. Los resultados estaban sellados, pero las coordenadas programadas en el sistema Jambes Drive, el destino del salto de esta mañana, no fueron seleccionadas por su equipo.
Fueron seleccionados por alguien de ese programa oculto que había visto esos hallazgos y quería un segundo contacto. Alguien que creía que el primero había sido respondido. Y tú estás aquí para observar si fue así. Yo estoy aquí para observar cuáles son las condiciones. Entonces dije lo que él había murmurado antes del salto. Se lo repetí. ¿Qué se obtuvo a cambio del pasaje? Me miró fijamente y dijo, no sabemos qué se llevó. No sabemos qué dejó. No sabemos qué relación hay entre lo que hay en esa habitación y lo que regresó en comandante de Okade y lo que se superpone a todo lo que Men ve cuando mira las paredes. Hizo una pausa. Lo que sé es que no fue casualidad. Se llegó a un acuerdo con quien construyó el disco duro o con quien estuvo dispuesto a escuchar. Y estoy aquí para averiguar qué se prometió por nuestra parte. Lo dejé allí con su maleta y sus estrellas y fui a buscar a Emon. Había estado evitando hablar con Emon desde el primer día porque los cambios en él eran de esos que es mejor no afrontar directamente. Hablaba en bucles, frases que se repetían sobre sí mismas o que empezaban en el medio y se extendían hacia afuera. Su mirada había adquirido una concentración que no era dispersa, sino fija en algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Cuando lo encontré, estaba en la sala de máquinas, sin hacer comprobaciones, simplemente de pie cerca de la carcasa del disco duro con la mano sobre ella, y me quedé en el umbral observándolo un momento antes de que se girara. Me miró y, durante unos segundos, supe que estaba preparando la información para que fuera legible. Dijo, Taz, sí, he estado pensando en algo que necesito contarte. Desplegó la telemetría del salto en un panel de la pared. Me la explicó lentamente, como solía hacerlo antes de los saltos, con paciencia y precisión. Me mostró la energía liberada, su direccionalidad y las lecturas de los generadores de campo en el momento del ataque. En un evento estándar, la energía se organiza externamente. Se moldea el espacio-tiempo alrededor de la nave. La energía liberada se dirige hacia afuera. Lo que mostraba la telemetría de nuestro salto era diferente. La energía se había dirigido hacia adentro, hacia la nave, sin moldear el espacio que nos rodeaba, sino modificando el espacio en el que ya nos encontrábamos. Algo que no figuraba en ningún modelo, ni en ninguna simulación, ni en nada que Torne hubiera publicado ni que nadie del equipo de propulsión hubiera diseñado. Dijo, llevo 2 días buscando las palabras para describir esto. Tocó la carcasa. El motor no nos impulsó a través del espacio. Nos abrió. Cambió la dimensión de nuestro entorno. Nos hizo visibles de una forma que antes no lo éramos, como encender una luz en una habitación donde ya había algo. Me miró con ambos ojos, el biológico y el mecánico. Y el mecánico tenía un brillo tenue, el mismo que a veces adquiría cuando procesaba algo importante. Aún puedo verlo, dijo. ¿A dónde fuimos? El lugar dentro de la burbuja. Puedo verlo superpuesto en esta habitación, en todo. Es como una segunda versión de cada lugar al que miro. Y en esa segunda versión, hay algo que se ha dado cuenta de que me he dado cuenta. Se detuvo. Creo que me ha estado observando desde el principio. Creo que nos ha observado a todos. Volvió a mirar la carcasa del motor. El arreglo del que habla Doom. Creo que ahora entiendo parte de él. Creo que el motor fue diseñado para esto. No por nuestro equipo, no por la física. Creo que alguien entendió que era el límite de la burbuja, que existía en él. Y diseñaron la salida de energía específicamente para que hiciera lo que hizo, no para movernos, sino para abrirnos. Puso ambas manos sobre la carcasa. Creo que todavía se mantiene en su lugar, dijo. Orin se presentó en la mesa de reuniones al 4.º día después del salto y desplegó sus planos sin preámbulos. Había pasado 4 días en la bahía inferior con equipo de aumento y cartas de referencia, y con la particular obsesión de quien ha encontrado algo que no lo deja en paz. Las marcas en el casco no eran aleatorias. Estaban concentradas en puntos específicos que correspondían a la ubicación de los generadores de burbujas, distribuidos a lo largo de la línea central de la nave, formando un patrón estructurado. Las había trazado minuciosamente en papel porque sentía la necesidad de plasmarlas. Y cuando extendió las hojas sobre la mesa, pude ver cuántas horas de trabajo les había dedicado.
Dijo, pasé los 2 primeros días tratando de encontrar la sintaxis. Eso es lo que se hace con símbolos desconocidos. Se busca la repetición. Se busca un patrón. Se busca la gramática que subyace al símbolo. El lenguaje tiene una gramática. Incluso cuando aún no se conoce el idioma, se puede intuir la gramática antes de comprenderlo. Presionó con el dedo uno de los trazos. Esto no tiene gramática. No funciona como el lenguaje. Hace algo distinto a la comunicación. Miraste alrededor de la mesa. Es una dirección, 2 conjuntos. El primero se resuelve en las coordenadas del lugar al que saltamos esta mañana. Las coordenadas del destino con el que ya estábamos programados. Quienquiera que haya puesto esto en el casco ya sabía a dónde íbamos. Movió el dedo hacia el segundo conjunto de trazos. Este apunta a otro lugar. A un lugar donde no hemos estado. No es un mensaje. Es un destino. Nos está diciendo a dónde ir después. Nadie dijo nada durante un rato. Entonces le dijo que podría haber puesto eso en el casco en cualquier momento. Antes del salto, durante, después. Hizo una pausa. No sabemos cuándo estuvo en contacto con el casco. No sabemos cuánto tiempo lleva algo ahí fuera marcando nuestra nave. Nadie dijo nada al respecto. Esa noche, fui a mi litera. He intentado recordar el camino hasta allí. He intentado reconstruir si estaba cansado, si tuve la sensación de que algo andaba mal, si hubo algún momento entre salir de la sala de reuniones y llegar a mis aposentos en el que algo se sintiera diferente. No puedo encontrar ningún recuerdo de eso. El pasillo era el pasillo. La puerta era la puerta. La abrí, busqué la luz, la encontré y la habitación se iluminó. Y ya estaba dentro antes de comprender lo que veía. Todas las superficies estaban garabateadas. Las paredes, la parte trasera de la puerta, el suelo entre la litera y el escritorio, la parte del techo a la que podría haber llegado si me hubiera subido al escritorio, el panel metálico junto a la litera donde los miembros de la tripulación a veces escribían mensajes para quien ocupara la litera en la siguiente misión. Cada superficie estaba cubierta con el mismo contorno repetido a diferentes escalas. Una forma que no reconocí, dibujada con el lápiz óptico que sostenía en mi mano derecha cuando lo miré. Mi mano, mi lápiz óptico, mi estilo de escritura, la forma en que presionaba y levantaba la herramienta. Podía verlo en las líneas. Yo había dibujado todo esto. Algunas de las marcas eran recientes. La tinta aún conservaba ese ligero relieve que tiene antes de secarse por completo. Lo había hecho recientemente, posiblemente de forma continua desde que salí de la sala de reuniones. No recordaba ni un segundo de nada. Me quedé de pie en el umbral de mi habitación, miré las paredes e intenté reconocer lo que había dibujado. Pero no pude. Y el no reconocerlo fue casi peor que cualquier otra cosa que hubiera sucedido, porque esto había surgido de dentro de mis manos. Orin llegó a los 5 minutos de mi llamada. Se quedó en el umbral con sus calcos enrollados bajo el brazo y examinó mis paredes con atención. No como alguien que mira algo que le asusta, sino como alguien que mira algo que confirma algo. Desenrolló sus calcos. Los sostuvo contra los dibujos en la pared. Los comparó durante un largo rato. Luego dijo, estas son las segundas coordenadas, el destino al que apuntaba en el casco. Has estado dibujando como se ve cuando conviertes las coordenadas en una ubicación, en una forma. Guardé el lápiz óptico en el cajón de mi escritorio. Me senté en el borde de mi litera. Observé mis manos durante un buen rato. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, dije, señalándolas con las manos. Orin no respondió. Recogió sus dibujos con cuidado. Miró las paredes una vez más y luego me miró con esa expresión que se tiene cuando uno no quiere dar la respuesta a una pregunta. En los días siguientes volví al cuaderno de bitácora de Thor. Lo había dejado sobre la mesa de reuniones una y otra vez. No sabría decir con certeza si lo había dejado allí a propósito. Esta vez lo leí entero. El cuaderno abarcaba años atrás, más tiempo que la misión, más tiempo que el programa. Lo había empezado cuando aún estaba en las primeras etapas del trabajo teórico, antes de la financiación,
antes de tener un equipo, cuando solo estaban él, las matemáticas y la convicción que había mantenido desde su primer año como físico de que el universo no era lo que parecía desde dentro de nuestras cómodas suposiciones sobre él. Su convicción fundamental, la que recorría cada entrada como un hilo conductor, era que la tecnología de curvatura no era un sistema de propulsión. El concepto de propulsión era erróneo. La propulsión implicaba un universo pasivo por el que uno se desplazaba. Lo que realmente hacía el motor, lo que la métrica de Alavier describía al leerla sin el marco cómodo de la ciencia ficción y los informes de misión, era una negociación, una modificación de la geometría del espacio en su límite, una forma de contacto con todo aquello que ocupaba esa geometría. La burbuja no se movía por el espacio como un barco se mueve por el agua. Provocó un cambio en la estructura del espacio, y ese cambio fue perceptible. Fue un acontecimiento. Fue como llamar a una puerta y sorprenderse cuando se abre. Había escrito esto años antes del programa, años antes de que alguien propusiera construir el motor. Lo había escrito y seguido escribiendo, pero nunca lo publicó porque sabía cuál sería la reacción y porque las matemáticas de lo que podía publicar eran suficientes para desarrollar el programa. Y desarrollar el programa era lo que le importaba. Desarrollar el programa era la única manera de poner a prueba aquello en lo que había creído durante tanto tiempo. La última entrada en el registro estaba fechada la mañana del salto, antes de las 6. Decía que había respondido. Llevaba mucho tiempo creyendo que lo haría. No sabía cómo sería esa respuesta desde dentro. Ahora lo sabré. Quiero decir que tengo miedo. Creo que lo más honesto es que no tengo miedo en el sentido tradicional. Soy algo más, algo sin nombre en un contexto donde la respuesta a la pregunta más importante que jamás te hayas planteado está a punto de llegar. Y luego, más abajo, en tinta diferente añadida después del salto, no solo respondió. Llegó a la puerta. En la segunda semana después del salto, Sierra encontró la grabación. Había estado revisando metódicamente el retraso en las transmisiones entrantes, reconstruyendo la imagen de los 19 años que habíamos perdido. Y en lo más profundo de la cola, con una marca de tiempo de 11 años después de nuestro salto, recibida por una estación repetidora de señales en el cinturón exterior y reenviada a las últimas coordenadas conocidas del Yanube, había una transmisión del Yanium Verge desde nuestra nave, de una versión de nosotros que estaba 11 años más avanzada en lo que fuera que esto fuera que nuestra situación actual. La voz de la grabación era la mía. Ella vino a buscarme, la reprodujo desde su tableta y yo me quedé muy quieta escuchándome. La grabación duraba 32 segundos. La voz era más vieja, más ronca, como las voces que se vuelven cuando se usan en situaciones de estrés durante mucho tiempo, y tenía un tono de cansancio que reconocí como el agotamiento específico que no proviene de la falta de sueño, sino de años de un tipo particular de vigilancia. Estaba en algún lugar del barco cuando lo hice. La acústica me resultaba familiar. Sonaba como alguien que había decidido decir algo que necesitaba ser dicho y lo estaba diciendo con la mayor claridad posible porque las condiciones tal vez no le permitirían decirlo de nuevo. Dije, no habrán la sección 7C cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea la justificación, quien quiera que les aconseje hacerlo, no la habrán. No está vacío. Nunca lo ha estado. Lo que hay dentro quiere volver y utilizará todos los medios a su alcance para encontrar una razón. Actuará a través de la gente de tu barco de la forma más eficaz para cada uno. Empezará por la persona más tranquila y de mayor confianza. No abras la puerta. Una pausa y luego lamento no haber podido decir esto antes. No sé si antes habría ayudado. 32 segundos y luego la transmisión terminó. Me quedé con Sierra un rato después de que lo reprodujera. La nave zumbaba fuera de la ventana. Las estrellas de los 19 años a la deriva mantuvieron sus posiciones con la paciencia de las cosas que de todo el tiempo que existe. Fui al puente. Le conté a Boscade sobre la grabación. Se la puse en la tableta de Sara. La escuchó con los ojos abiertos y las manos sobre la mesa, quieta y atenta. Cuando terminó, le pidió a Sara que la pusiera de nuevo. La escuchó por segunda vez. Luego se sentó un momento con los ojos cerrados.
Y cuando los abrió, me miró con una expresión que era la más humana que había visto en su rostro desde el salto. Algo bajo la compostura, algo que tal vez era esfuerzo. Dijo, lo he estado oyendo. Lo dijo en voz baja desde el salto, una voz apenas audible. No son palabras exactas, sino más bien la forma de las palabras, como oír a alguien hablar a través de una pared. Hizo una pausa. Sabe cosas. Las ofrece. Creí que lo estaba controlando. Creí que estaba decidiendo cuáles aceptar y cuáles descartar. Miró la tableta en las manos de Sara. No creo que eso sea lo que ha estado sucediendo. Nadie dijo nada. Se puso de pie. Ella dijo, tenemos que decidir qué hacer. Lo que sucedió después es algo que empecé a escribir y dejé de escribir 3 veces. Aquello para lo que más quería encontrar un marco que lo transformara en algo distinto a lo que era. Fuimos a la sección 7C. Todos nosotros, Boscade al frente, Dummo atrás, el resto en medio. Fuimos porque era el centro de gravedad de todo lo que había sucedido desde el salto. Porque todo apuntaba hacia allí. Porque la grabación decía que no la abriéramos. Y la grabación era mía. Y yo estaba allí. Y no estaba seguro de que mi yo del futuro supiera todo lo que mi yo del presente sabía ahora. No estaba seguro de que eso fuera una excusa. Todavía no estoy seguro. Nos quedamos en el pasillo frente a la puerta. La luz indicadora estaba verde. Las huellas aún eran visibles a través de la mirilla. Pacientes en el polvo. Puse mi mano sobre el brazo de Boscade y le dije que la grabación decía que no la abriera. Me miró y dijo, lo sé. Lo dijo de la misma manera que se lo había dicho a Emon en el puente después de la reunión. De la misma manera que había estado diciendo cosas que no debería haber sabido durante 2 semanas, con delicadeza y un trasfondo que podría haber sido una disculpa. Luego, pasó junto a mí y puso la mano en el pestillo de la puerta. El sello se rompió con una larga y lenta exhalación. El aire a presión liberó el sonido de un espacio que había permanecido cerrado durante mucho tiempo, abriéndose. La puerta se abrió hacia adentro. La habitación permanecía en silencio. La huella seguía intacta en la fina capa de polvo del suelo, sin ir a ninguna parte, sin venir de ninguna parte. Un registro del movimiento de algo que ya no se movía. Por un instante, la habitación fue simplemente una habitación, polvorienta, sellada y sin nada de particular. Los contenedores de almacenamiento a lo largo de las paredes estaban exactamente como habían sido cargados. La luz de techo se encendía automáticamente al abrir la puerta y no mostraba nada fuera de lo común. Entonces el zumbido cambió. No era el zumbido del motor, sino algo subyacente. Algo que había estado ahí desde el principio, si era sincero conmigo mismo, por debajo de la frecuencia a la que me había acostumbrado a prestar atención. No surgió con fuerza, no de una manera que pudiera haber parecido amenazante a alguien que no conociera la nave como yo la conocía. Surgió como surge un sonido cuando su origen ha estado esperando a que se abriera una puerta. Provenía de las paredes, del suelo, del aire del pasillo y de la puerta abierta de la habitación. Y no era mecánico ni provenía de la nave. Y cada persona que estaba en ese pasillo lo sintió al mismo tiempo, en el mismo lugar. Esa parte profunda y antigua del cerebro, más allá del lenguaje, más allá del pensamiento, que registra la presencia. He pasado 11 años tratando de encontrar las palabras para lo que vino después. Lo que puedo contarles es lo que sé ahora, desde la perspectiva de 11 años al otro lado de esa puerta. Puedo asegurarles que Torne tenía razón. El impulso no nos movió a través del espacio. Nos abrió al espacio en el que ya nos encontrábamos. El límite de la burbuja, el borde entre nuestro interior plano y el espacio-tiempo curvado exterior, era una superficie con presencia en ambos lados. Algo que existía en la geometría de ese límite. En lo que sea que el modelo de Alubier describiera, la región en el borde de la burbuja había estado esperando que algo creara esa superficie, posiblemente durante mucho tiempo. La primera sonda, la clasificada, había creado una versión más pequeña de esa superficie, y las lecturas que envió indicaban que esa presencia la había notado, que nos había notado, que había decidido que merecíamos su atención. El camino era una puerta.
Construimos una puerta, llamamos y nos sorprendió que algo del otro lado respondiera. Nos sorprendió que la atravesara. Estoy grabando esto 11 años después del salto. Estoy en Nürnberg. He estado en Nürnberg con diferentes configuraciones de quienes solían ser mis compañeros de tripulación durante 11 años. Lo estoy grabando porque el motor aún funciona y porque Mon cree que, en su estado actual, se pueden realizar las modificaciones necesarias para volver a encenderlo. Y porque, si el motor vuelve a funcionar, habrá otra tripulación en otro punto, en sus 3 segundos, confundida y asustada, leyendo mapas estelares desfasados 19 años. Y quiero que tengan esto. No construyan otro motor. Si ya construyeron uno, no lo activen. La física es real. La burbuja es real y el destino es donde quiera que lo que esté al otro lado del límite decida que debe estar. Ustedes no son quienes eligen. Nunca lo fueron. Nos dieron las coordenadas. El destino estaba fijado. El acuerdo del que habló Doom lo hizo alguien que entendió la motivación y decidió que valía la pena pagar por él. Desconozco que sabían sobre el precio, pero ahora lo sé. Y se lo digo claramente, sin ambigüedades, no lo paguen. El impulso no te lleva a otro lugar. Te hace localizable. Y aquello que nos encontró ha estado en el espacio desocupado entre todo durante tanto tiempo que el concepto de espera no tiene sentido para ello, del mismo modo que lo tiene para ti. No es impaciente. No es urgente. Simplemente es. Y nos notó. Y ha estado con nosotros durante 11 años de maneras para las que no tengo palabras. Y que no usaría aunque las tuviera, porque algunas cosas es mejor dejarlas al límite de lo que el lenguaje puede abarcar. Lo que diré es esto: el Dr. Thorne, en la última entrada de su diario que puedo leer sin parar, escribió que el espacio no estaba vacío. Simplemente no estaba reclamado. Tenía razón. Lo reclamamos. Salimos a él con nuestra burbuja, nuestros 3 segundos y nuestra alegría. Como siempre lo han hecho los humanos al adentrarse en los espacios no reclamados del mundo. Estábamos convencidos de que el viaje lo era todo. Que el destino era lo importante. Que llegar era el propósito del viaje. No nos planteamos qué podría hacer el espacio una vez ocupado. Ya no cometemos ese error.